Hola a todos, mi nombre es César Cabrera Sandoval, soy estudiante de la maestría de Psicología en Unitec y vamos a presentar un trabajo que es nuestro primer entregable en la materia de psicometría integral, impartida por la maestra Joyce Graciela Martínez Galindo. Vamos a hablar de lo que es la psicometría. Bueno, para hablar de la psicometría, hablemos primero de la importancia de la psicometría y de la evaluación psicológica. Cabe destacar que en cualquier ciencia debemos de poder medir y cuantificar los fenómenos para entonces poder estudiarlos. Si no hemos medido los fenómenos, es imposible lograr conclusiones y estudiarlos, ¿no? Entonces, para poder hacer una medición, se necesita tener instrumentos de medición. Esto con el objetivo de poder realizar comparaciones que nos lleven a conclusiones. La psicometría es la ciencia o la disciplina que ayuda a la psicología a poder realizar sus mediciones que posteriormente lleven a evaluación. Entonces, la psicometría se basa de otras herramientas que crea como especialidad para poder lograr estas mediciones. Concretamente, estas herramientas son los test psicométricos, los cuales permiten hacer una medición de un fenómeno psicológico que se traduce en la obtención de unos resultados que nos llevan a la evaluación psicológica, es decir, a determinar las condiciones por las cuales se llega a la conclusión de la investigación psicológica que se está realizando, la cual puede ser una investigación de fondo que nos lleve a una nueva propuesta psicológica o bien una evaluación de un paciente en una consulta psicológica, ¿vale? Voy a hablar a continuación de diferentes aspectos de la psicometría. Para entender lo que es la historia de la evaluación psicométrica o lo que es la psicometría, vamos a hablar justamente de los antecedentes que hay sobre esta rama. Los primeros antecedentes que existen de la evaluación psicométrica los encontramos en China, como muchos de los conocimientos del mundo moderno. Bueno, en China, hace ya más de 2000 años antes de Cristo, empezaron a realizar ciertas evaluaciones que, si bien no estaban enfocadas como tal a lo que conocemos hoy como la evaluación psicométrica, sí medían algunos campos de habilidades, sobre todo de los soldados o de las personas que estaban en los puestos de gobierno, para poderles dar pues el puesto y la vacante que había en ese momento en la organización estructural del Imperio Chino. Entonces, eso lo podemos considerar como el primer antecedente de la psicometría, porque si bien no estaba pues formulado como se conoce actualmente, como lo he dicho, es decir, estandarizado y muy bien diseñado, pues sí se buscaba de alguna forma encontrar a candidatos que cumplieran con habilidades para un puesto, que es básicamente lo que hoy también hacen muchos de los test psicométricos, sobre todo enfocados al área de recursos humanos. La psicometría, como la conocemos hoy en día, nace hasta lo que es el siglo XX, concretamente en inicios del siglo XX. Y bueno, el primer test psicométrico que se conoce es justo la escala métrica de inteligencia, desarrollada por Simon y Binet en 1905. Y bueno, esta es una escala de inteligencia que busca medir la inteligencia de las personas de acuerdo a diferentes ítems que ellos desarrollaron. Después de esto llega el concepto de coeficiente intelectual también en la primera mitad del siglo XX, muy concretamente en los años 10 del siglo XX, en donde, bueno, se establece el coeficiente intelectual como la medida de la inteligencia en las personas. Esta medida, bueno, se basa en estas primeras pruebas psicométricas o test psicométricos de inteligencia. Algunos otros test psicométricos surgieron posteriormente, como lo que es el WISE y el WISC, que son pruebas de inteligencia para adultos y para niños. Estas pruebas de inteligencia
son, digamos, los herederos de estas primeras pruebas de inteligencia que se hicieron en 1905 y que, bueno, en un inicio tenían como objetivo también encontrar a personas que estuvieran capacitadas para ingresar sobre todo a las Fuerzas Armadas durante la Primera Guerra Mundial. Disculpen. También en esta primera mitad del siglo nace lo que son los test de personalidad, diferentes test de personalidad, y bueno, estos test buscan entender más que la inteligencia, la personalidad de las personas. Existen diferentes inventarios que nos dan estas, como el 16PF o los inventarios de Cattell, ¿no? Hay otro tipo de pruebas psicométricas que surgen también en el siglo XX, pero ya en las últimas décadas del siglo XX, en las últimas 3 décadas del siglo XX, que es el TRI. Estos son la teoría de la respuesta de ítems y básicamente, bueno, es una evolución de lo que es la psicometría clásica y tradicional que se conocía, y bueno, tiene aspectos que vamos a revisar más adelante, pero esta teoría está todavía, la verdad es que prácticamente pues poco desarrollada, y hay incluso hoy en día muy pocos test que ya aplican lo que es el TRI, ¿vale? Veamos ahora, bueno, las técnicas de evaluación. Como ya dijimos, las ciencias naturales tienen que evaluar. Las ciencias sociales también evalúan, es decir, se necesita tener una evaluación o una medición para poder determinar una conclusión en los fenómenos que surgen, pero la diferencia es que las ciencias naturales tienen su medición a través de la observación, es decir, hacen una medición directa. Por ejemplo, para las ciencias naturales, si quieren medir la distancia de un objeto a otro, pues toman su instrumento de medición que está ya estandarizado y está previamente diseñado, como puede ser un metro, y en un sistema métrico, una cinta métrica, miden el punto A, el punto B y determinan cuál es la distancia que existe entre estos dos puntos a través de la observación del instrumento de medición, y no hay mayor problema. Lo que sucede con las ciencias sociales es que no podemos hacer una observación directa, porque lo que estamos observando son fenómenos que suceden concretamente en personas y que deben de ser de alguna forma medibles, pero estas mediciones se hacen indirectamente, y esta medición indirecta representa también muchos otros factores y retos que hay que cumplir, porque no tenemos un instrumento que simplemente se toma y se mide el fenómeno, sino que se debe de hacer a través, por ejemplo, de los test psicométricos que pretenden pues encontrar una estandarización de la medida de los aspectos psicológicos, ¿no? Existen, por ejemplo, algunos instrumentos psicológicos o de medición psicológica indirectos que lo que miden son respuestas fisiológicas, es decir, a través de diferentes instrumentos de medición detectan cambios fisiológicos en el individuo estudiado, como por ejemplo el ritmo cardíaco, la respiración, la temperatura, etc. Y existen también la medición de actitudes ante determinadas situaciones. Por ejemplo, cómo reacciona una persona cuando se encuentra en un espacio público que está abarrotado de más personas, ¿no? Si se pone nervioso, si no cambia su actitud, si puede llegar a ser agresivo, etc. Ese tipo de mediciones se hace también indirectamente. Y también, bueno, en el campo de la psicología educativa se miden conocimientos, básicamente, ¿no? Conocimientos adquiridos por los alumnos. Regresando a lo que es la teoría psicológica de la psicometría, encontramos la teoría clásica del test. Bueno, la TCT es el método más conocido en cuanto a test psicológicos, y es un método desarrollado en un principio de acuerdo al modelo lineal de Spearman. Es la más usada hoy en día en los test psicológicos, y básicamente es un modelo estadístico lineal en donde se trata de representar una función lineal que está
dividida, digamos, en tres aspectos, lo que es la puntuación verdadera, la puntuación virtual y el error. Es decir, esta está ya descontando el error, pero ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa es que si tú aplicas un test psicométrico, por ejemplo, esperas obtener ciertos resultados. Estos resultados deberían de ser, digamos, perfectos si no hubiera ninguna influencia adicional, pero como estamos hablando de ciencias sociales y de personas, sabemos que hay diferentes factores que pueden modificar las cosas. Entonces, existe un error o una desviación estándar de ese resultado ideal y lo que verdaderamente obtuviste, es decir, tu puntuación empírica o tu puntuación virtual. Este error se debe de descontar de la información que estás aplicando para poder obtener un resultado más adecuado. Es decir, el modelo matemático lo que hace en este tipo de pruebas es quitar las desviaciones del error al momento de hacer la estandarización para tener un resultado más acercado a la realidad. Sin embargo, como habíamos dicho, hoy en día la tendencia es cambiar a la teoría de respuesta del ítem o item, que básicamente lo que hace esta teoría es encontrar una evaluación de ítem por ítem para que se logre una individualización en el proceso. Esta individualización en el proceso permite hacer resultados o evaluaciones a la medida. Y en lugar de ser una función lineal, se hace una función exponencial en el modelo matemático. Otra característica importante que tienen estos modelos es que son unidimensionales, es decir, que solamente miden una aptitud o rasgo y las respuestas son independientes entre sí. Como estamos diciéndolo, se mide respuesta por respuesta, entonces lo que se contestó en una de las preguntas no afecta a lo que se contestó en la otra de las preguntas, sino que se evalúan independientemente cada una de ellas. Bueno, llegamos a nuestras conclusiones y ¿qué podemos concluir? Primero, que la psicometría permite realizar instrumentos de medición indirecta sobre aspectos de la psicología, que los instrumentos de medición deben de ser confiables, es decir, que permiten obtener los mismos resultados siempre que se midan bajo las mismas condiciones, deben de ser estandarizados o lo que es lo mismo, adaptados a las poblaciones donde se está realizando el estudio. Podemos también concluir que existen diferentes tipos de test dependiendo de lo que se requiere medir y los más comunes son los test de inteligencia y de personalidad en cuanto a la evaluación psicológica. Los test también permiten comparar al evaluado con los parámetros normalizados de la población y así poder hacer una evaluación, es decir, llegar a una conclusión en nuestra evaluación psicológica. Bueno, pues eso ha sido todo por esta ocasión y me despido dejándoles las referencias bibliográficas de donde se obtuvo la información del contenido de este video. Espero que estén muy bien. Hasta luego.